Hola, hola, bienvenido seas a tu programa, a tu podcast Mente Firme y Renovada. Sí, porque cada vez que tú lees la Biblia, que tú lees las Escrituras, tu mente se mantiene firme y tus pensamientos son renovados en todo momento. Siempre que estamos leyendo las Escrituras, eso es lo que sucede en todos y en cada uno de nosotros. Nos mantenemos firmes, conocemos cada vez más la verdad y nuestros pensamientos son renovados en todo tiempo. Así es que, bienvenidos. Estamos en Semana Santa y en estos días nosotros estamos recordando todo lo que Jesús vivió antes de ser crucificado, antes de ser llevado a la cruz del Calvario, antes de morir por ti y por mí para el perdón de nuestros pecados. Voy a estar leyendo San Juan capítulo 13, versículos 31 al 35. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo, y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Bueno, si tú lees este capítulo versículos antes, te vas a dar cuenta que una de las cosas que Jesús estaba haciendo o hizo fue lavarle los pies a los discípulos. Y en esa parte es cuando Pedro le dice que no le lave los pies. Él dice, no me laves los pies, tú no puedes, ¿no? Viendo a Jesús como esa máxima personalidad o autoridad para él, es Dios quien le está lavando los pies y él dice, no lo hagas, no me laves los pies, no me toques. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Déjame hacerlo, tengo que hacerlo porque tú no estás entendiendo lo que está sucediendo. En ese momento Jesús le está diciendo a él, ¿sabes qué? Yo vine a servir, no vine a ser servido. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos de Jesús, que Él vino aquí para servir y no para ser servido. Eso es algo que Él nos enseñó y es algo que nosotros debemos hacer. Pero entonces Pedro le dice, está bien, si lo vas a hacer, entonces lávame entero, límpiame entero porque yo estoy todo sucio. Y entonces Jesús le dice, los que han sido limpios, a los que se les ha revelado la verdad, es lo que Él quiere decir. Los que han entendido el mensaje no necesitan ser limpios porque ya son limpios, solo necesito lavarte los pies. Y después, más adelante, ya que Él ha lavado los pies de los discípulos, vemos entonces cómo Jesús anuncia la traición de Judas. No dice abiertamente, Judas es el que me va a traicionar, pero Él dice, Él da señales, Él da mensajes. Y esa parte de la escritura donde Él dice que cuando Él remoje el pan y al que se lo dé es el que lo hará, nosotros estamos entendiendo que es Judas el que va a hacerlo. Porque también si se dan cuenta cuando leímos al principio, Jesús le dijo a Judas, antes de esto, Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, después de haberle dado el pan. Entonces vemos que al principio de este capítulo 13, en el versículo 31, le dice cuando Judas hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo. Dice que Judas es el que lo iba a traicionar. Entonces cuando él sale y se queda Jesús con los discípulos, les dice, pero ¿saben qué? Antes de que yo me vaya, porque el tiempo ya se acerca y me queda poco tiempo aquí, pero antes de que yo me vaya, quiero darles este mandamiento, quiero darles este nuevo mandato. Un mandamiento es un mandato, es algo que tenemos que hacer. No es una opción, no nos dice si quieren, si a ustedes les gustaría, si ustedes desean, no nos dice este nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo Jesús, dice él, así como yo Jesús los he amado. Esta parte entonces a mí me hace recordar capítulos anteriores en Juan 3:16, donde él nos dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En otras palabras, Dios
dio lo único que tenía. Y lo único que tenía es su Hijo. Y lo dio para morir por mí y lo dio para morir por ti. Yo te hago una pregunta. ¿Qué padre está dispuesto a sacrificar a su Hijo por los demás? Ese Padre nosotros lo tenemos. Y ese Padre está en el cielo. Y es el que entregó a su Hijo por ti y por mí. Y entonces Jesús nos dice, ámense. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Tanto los he amado que Dios ha dado su único Hijo por ti y por mí. Que he dado mi único Hijo por ti y por mí, para que tú tengas perdón, para que tú seas limpio de pecado, para que tú tengas vida eterna y la tengas en abundancia, porque eso es lo que nos dice la palabra. Hay mucho que reflexionar sobre el mensaje de Dios, sobre la salvación, sobre el sacrificio tan grande que Jesús hizo por ti y por mí durante estos días. Pero no solamente es para que reflexionemos esta semana, sino es todos los días de nuestra vida. Saber que alguien se entregó por ti y por mí y que no se ha tomado a la ligera, que realmente tengamos presente que Dios se dio todo por ti y por mí. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿De qué manera estamos viviendo? ¿Estamos cumpliendo el mandato que Él nos dio? ¿Estamos viviendo como Él quiere que vivamos? ¿Estamos haciendo lo que Él nos dice? Ámense los unos a los otros. A veces nuestra manera de pensar, nuestras ideas, tal vez hasta nuestra manera de comportar no es la misma y no es la que nos agrada a lo mejor de alguien, pero tenemos que amarnos. Dios nos invita a eso, a amarnos los unos a los otros, a saber que Dios quiere a esa persona como es, a pesar de las cosas que esa persona haga o a pesar de las cosas que yo haga, porque nadie es perfecto, pero yo sé que Dios me ama como soy. Tal vez nosotros no somos como Dios, pero Dios nos invita a ser como Él. Tenemos que ser como Él, tenemos que amar a nuestro prójimo, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Dios no ama las acciones que son malas de una persona, pero Él ama a la persona. Y por eso vino y por eso se sacrificó, para que nosotros tengamos esa vida eterna, tengamos el perdón y tengamos la salvación. Entonces, ahora todo está en nosotros, en saber qué es lo que tenemos que hacer, en saber que tenemos que pedir perdón, en saber que tenemos que actuar de la manera en la que Dios nos dice. Las Escrituras, la Biblia es nuestra mejor guía para saber cómo vivir en este mundo, para saber cómo guiarnos. Te invito a que la abras, te invito a que la leas, te invito a que medites en ella, te invito a que le pidas al Espíritu Santo que te dé revelación cada vez que tú quieras leer tu Biblia, cada vez que tú estés leyendo la palabra y que Él te dé el mensaje que Él quiere que tú entiendas de la palabra de Dios. Y también te invito a que en tu comunidad busques una iglesia a la que tú puedas asistir. Y que si tienes dudas tal vez, porque cuando empiezas a leer la palabra de Dios, tal vez no sabes por dónde empezar o no sabes qué es lo que Dios está queriéndote decir, también te invito a que busques por eso una comunidad en tu iglesia, donde hay grupos pequeños, hay grupos que se reúnen para tener estudios bíblicos y puedas tener un panorama más amplio, un entendimiento más amplio sobre lo que Dios nos está queriendo decir en las Escrituras. Muchas gracias por haberme acompañado aquí en tu programa, en tu podcast, Mente Firme y Renovada. Y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.